Bien, queridos amigos y amigas oyentes de Radio María, esta mañana traemos un tema interesante. Vamos a hablar sobre el declive del nombre del Padre y la crisis de autoridad simbólica con la presencia del psicólogo Juan Martín Calle. Él es especialista en test de personalidad, depresión y ansiedad. Atiende sesiones virtuales y también les quería decir que la primera consulta con Juan Martín es gratuita. Hola, 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 curiosos de mentes, y bienvenidos a De Psicología. Yo soy Juan Martín, tu psicólogo favorito, y hoy vamos a estar escuchando la entrevista de radio que tuve, en la radio pública me invitaron, y expusimos un tema de cómo la independencia de los jóvenes ahora está siendo tan afectada. No solo los jóvenes, la mayoría de personas no están pudiendo ser adultos responsables porque se quedan en una adolescencia eterna. Empiezan la adolescencia a los 12, 13, sí, pero después siguen siendo adolescentes hasta los 30, 40, 50 años. ¿Por qué? ¿Por qué no logran la independencia? ¿Por qué no logran la salud? ¿Por qué incluso los adultos que más o menos lo logran, igual son infieles con sus maridos o esposas, igual son con tendencias a los vicios, igual son de las personas que no se quieren comprometer con ser un adulto responsable? No lo quieren ser. ¿Por qué? Porque nadie cree en la autoridad, entonces la transgrede, entonces no cree que es bueno ser la ley o aplicar la autoridad de una manera sana, y esto es porque ha caído el nombre del padre, ha caído la función paterna ya no existe. Por lo menos yo que soy de Ecuador, por ejemplo, les digo, en las casas de la gente, las personas generalmente las cría la madre a los hijos, pero no el padre. Y si no, la empleada u otra persona, o el tío o alguien más, pero la figura paterna está inexistente. Y en las nuevas sociedades más modernas, en las que ya han asumido también todo el papel del feminismo y todo el papel del LGTB, también el rol de la figura paterna ha sido corrida para un lado. En este video vamos a ver por qué todas las sociedades del planeta Tierra, todos los países, están atravesando conjuntamente una crisis de la autoridad. Las personas no creen en sus políticos, las personas no creen en sus gobernantes. ¿Por qué? Porque los mismos niños no creen en su papá y en su mamá. Ya no creen en ellos. Tal vez creen en la madre, tal vez creen en algunas funciones que todavía estamos conservando, pero en la función paterna, la que da el orden, la estructura, ya no existe, o las personas ya no confían en ella. Por lo tanto, tenemos un montón de gente que termina siendo adolescentes porque no se logran separar de la madre, una de las cosas de la función paterna, y no logran encontrar la independencia. Así que presten atención porque en esta charla he segmentado en 5 puntos, que cada uno de los puntos tiene algo que ver de por qué el problema está siendo dado y cómo solucionarlo. La primera es, como dijo María Augusta, el título que tal vez a algunos les confundió, de la crisis de autoridad. La crisis de autoridad. Las personas hoy en día no creen en la autoridad, en la ley, por eso la transgreden. No hay límites. ¿A qué me refiero con esto? Sí, dentro de la familia, el papá generalmente era el que ponía los límites y el que separaba a la mamá del bebé que estaba lactante y decía, mira, tiene que dormir en su propio cuarto, tiene que separarse de la cuna, tiene que de alguna manera llegar a la adolescencia y decirle a este niño, hijo, aunque tú amas a tu madre, aunque tú amas a esta familia, te está prohibido estar aquí, tienes que irte de casa, tienes que independizarte, tienes que formar tu propia familia. Pero hoy en día, dime quién confía en sus presidentes, quién confía en la ley, quién confía en el padre autoridad dentro de casa después de todo el movimiento feminista, que estuvo muy bien a favor de las mujeres, pero en el proceso también vio al hombre como algo denigrante y ahora ya no hay esa función paterna. Entonces, cuando no hay esta función, que para los que nos estén escuchando, no significa que la madre no pueda hacer la función paterna y solo la pueda hacer el padre. Esto me acuerdo clarísimo de una charla que di en el Día de la Mujer en Quito, que una persona muy atenta me preguntó cómo puede hacer una madre soltera para hacer la función paterna y hacer la función materna dentro de casa. Y yo dije, se puede, es posible ser una madre soltera y hacer las dos funciones, pero es más difícil. La madre siempre intenta ayudar, siempre intenta mimarle al niño, siempre intenta nutrir, desde que tiene el ombligo unido y el pecho hasta siempre, pero el padre generalmente es el que va a decir, tu madre te está prohibida. Los seres humanos en algún momento en la sociedad dijimos que el incesto está mal, el patricidio está mal. Entonces,
esto complejiza todo, porque claro, los animales, el león y demás, quiere matar al padre, ser el macho de la camada y tener todo el poder. Pero Ujú. como les digo, hoy en día ya nadie cree en la autoridad y no cree en la ley, entonces no se separa nunca de la teta que le está nutriendo el resto de la vida. Así es, Y Juan Martín, antiguamente, digo hace unos años atrás, nosotros como hijos teníamos muy claro el tema de jerarquías y límites dentro del hogar. Ujú. Y entonces había muchísima claridad cómo nos educaban y cuál fue nuestra formación. Pero actualmente esto es bastante difícil de alcanzar y digo así porque mm, lamentablemente se continúan dividiendo los roles, ¿no? Es decir, tú como padre haces tal cosa y yo como madre hago lo otro. Entonces, de esta manera, pienso que ahí también viene la dificultad, porque los hijos se pierden, es decir, no hay una claridad en cuanto a establecer justamente esta autoridad que usted Claro. mencionaba, Juan Martín, y peor aún poner límites. Entonces, los hijos muchas veces se creen con la libertad de invadir el terreno, digamos, o el espacio que tienen los padres como esposos. Y entonces quieren a Ujú. veces incluso sugerir o decirnos qué hacer, ¿no? Si hay algún problema, algún inconveniente o les desagrada el trato de pronto del padre o de la madre, entonces vienen los hijos como a querer direccionar la vida justamente de la pareja y esto está generando muchísimo conflicto. Esto por poner un ejemplo. Que De ahí hay el muchísimos. ejemplo es clave. El ejemplo es clave porque muchos que nos están escuchando van a familiarizarse con esto y sentir que sí, en casa está pasando esto y no es que sea algo insano. Está Así bien que es, los adolescentes y los jóvenes por en algún punto supuesto. digan, a mí no me gusta cómo son las reglas de esta casa, quisiera que sean como estas reglas. Así Y los es. padres tienen que decirle, genial, si te gusta de esa Ujú, manera, anda y construye tu por propia casa, tu supuesto. propio techo y tus paredes y tú pondrás tus reglas. Así es. Suena gracioso, pero ¿cuándo fue la última vez que escucharon una figura de autoridad decir esto? Porque Ujú, ahora ya no está permitido de alguna manera tratar así porque, uy, pobrecito, porque, ay, es que se va a hacer daño o le va a bajar la autoestima o es, no sé. Antes los chicos estaban dispuestos a dar su vida por su país y morir en guerra por un ideal. ujú, Esto en la guerra mundial y antes por sus reyes. Hoy en día, dígame algún joven, ¿por qué darían la vida? ¿Por qué perderían la vida para salir y cumplir un proyecto de vida? Ya no hay eso, entonces se quedan dentro de casa e intentan cambiar las reglas, intentan literalmente desestabilizar el poder, porque si ujú, padre y madre están arriba y se desestabiliza eso, la estructura de familia ya no es la misma. por supuesto. Peor si es que directamente falta la figura materna o falta la figura paterna y no hay esa figura, entonces todos, ninguno tiene límites. ¿Cómo Ujú, se van a estructurar? Yo ujú, sé que no es culpa de la persona que está viviendo un lugar sin límites, pero le estoy diciendo, no es culpa de los padres porque no es culpa de la familia. Todos en la sociedad estamos con este problema con los límites. Nadie quiere ser un adulto responsable que le sea fiel a su pareja, que no se dé a los vicios, que confíe en sus políticos, que confíe en su presidente. Miren lo ridículo que suena, porque todas las personas que están escuchando me van a decir, ¿cómo voy a confiar en mi presidente? Bueno, que sepan, antes teníamos líderes en los que en verdad confiábamos y hoy en casa ni siquiera confiamos en el padre o la madre. así está la cosa. Muy El siguiente difícil. punto, Ujú, ya le voy a ir explicando cada uno, igual María Augusta quiero que haga todas perfecto. las preguntas posibles y me interrumpe con toda la comodidad porque es un tema bastante largo, pero vamos a profundizar lo que nos dé el tiempo. Por ahora vamos a nombrar todo lo de arriba. Por un Perfecto. lado, la sociedad está pasando esta crisis de autoridades. No te puedes, digamos, identificar con algo y comprometer con una nacionalidad, con ser patriota, con un algo, con comprarte una casa y comprometerte con una familia. Como les digo, mi abuela fugarse a los 14 y comprometerse con tener 10 hijos, sin la ayuda de mamá o papá. El siguiente tema es la sociedad del goce ilimitado. Esto no me lo va a negar nadie. La sociedad ahora hiperconsumista quiere tener goce por todos lados, intentar no tener dolor. Cada vez que tengo dolor me tomo un ibuprofeno y la idea es evitar el esfuerzo. Si tengo que comprar algo, quiero que me llegue al pie de la casa, haciendo el menor esfuerzo posible por intentar vivir siempre en un goce infantil de que me lo estoy pasando bien. Y no se comprometen con el esfuerzo, con el trabajo que antes dignificaba al hombre. Hoy en día las personas te van a decir, yo quiero conseguir un trabajo para que me dé dinero e irme, no para tener dignidad, no para decir este esfuerzo
vale para algo porque yo confío en el dueño de la empresa y quiero contribuir con este proyecto que está cambiando el mundo o algo. El siguiente tema es la falta de los ideales identificatorios. Como hay la caída de las autoridades, hoy en día las personas no se identifican con nada, no quieren comprometerse con un país, con una empresa. Antes había personas que trabajaban para una misma empresa 50 años. Hoy en día las personas no quieren comprometerse con nada porque tampoco se identifican específicamente con algo. Sí, me gusta la comida ecuatoriana y tal, pero quiero comer el martes comida china, el miércoles comida italiana, el jueves otra cosa y tal, y quiero todo al mismo tiempo, porque estamos en la cultura global en la que todo es, incluso las minorías están siendo aceptadas en la gran mayoría y ya no te comprometes con algo específico. Vamos, que quedan solo dos más. La existencia de una adolescencia que se perpetúa más grande de lo que tendría que ser. La adolescencia era 14 años a 19. Hoy en día, como les dije, es un fenómeno social. Todos están siendo adolescentes o los adultos incluso son inmaduros en la forma de ser un adulto sano y responsable. Pero aquí quiero que prestemos atención porque tiene que ver con el rechazo a la castración. Esto suena como una palabra grandota, pero en verdad en psicología solo le decimos castración simbólica a el momento en el que el niño pequeño acepta no poder ir a través de su deseo y satisfacer su placer. Tiene que renunciar a eso y decir, hay que tener límites. No puedes ir desnudo por la vida, tienes que vestirte. No puedes hacer lo que te dé la gana, hay leyes y normas que cumplir. Cuando las personas aceptan las leyes y normas y no simplemente ser animales que satisfacen sus pulsiones inmediatamente, eso significa aceptar la castración simbólica. Si una persona no lo hace, entonces vamos a tener personas que todo el tiempo quieren transgredir los límites o no ven los límites, por lo tanto, incluso aunque se comprometan en matrimonio con alguien más, eso no impide que hayan límites y empiezan a coquetear con alguien más, o empiezan a celarse, o empiezan a todas estas cosas que no son el modelo un poco de la Sagrada Familia, ¿no? Uh-huh. Así es, Juan Martín. Y esto en general ha afectado muchísimo a la sociedad, ¿no? A la sociedad, a la familia. Y no sé por dónde deberíamos nosotros empezar para que esto de alguna manera vaya mejorando o podamos ir corrigiendo, si es que cabe el término, Juan Martín. Yo sé que el tema es muy amplio, pero es muy... Por ahora hemos visto los problemas, ahora ¿cómo los solucionamos? ¿Qué hacemos al respecto, no? Uh-huh. Les he dicho los grandes temas para que también sientan que, aunque esto esté sucediendo dentro de su casa, entiendan que le está pasando a toda la sociedad. Uh-huh. Con la globalización de la cultura, le está pasando a todos los países y todas las sociedades. Están viviendo esto. Chicos que se quedan en casa hasta los 35 años o a los 40 años piden una hipoteca de la casa de los padres para conseguir otras cosas y no sueltan la mano. Uh-huh. El primer punto, les digo, la crisis de autoridad simbólica es la función paterna, porque la función paterna dentro de la familia estructura el deseo del niño y permite al sujeto separarse de la madre e insertarse en el orden ya de la ley, como les digo, de la sociedad. Por lo tanto, primer paso, en casa, seas madre soltera, seas padre y madre y el papá es el permisivo y la mamá quiere hacer de la ley. Está bien, pero alguien en casa haga de la ley. Alguien en casa ponga los límites. Esto a veces suena como paradójico y bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Significa que en mi consultorio estoy recibiendo mujeres, ya lo sabe María Augusta que le he contado, mujeres que me cuentan sobre niños pequeños a los 8 o 10 años que siguen durmiendo en la misma habitación de los papás, porque no les han movido de cuarto para que literalmente se independicen, para que literalmente soporten la frustración, negarle el deseo de estar con mamá o con papá o con lo que sea y decirle, tienes que negar eso, tienes que aceptar los límites, tienes que tener tu propia habitación y tu propio espacio. ¿Cuántas personas ustedes han escuchado de esto, de que los chicos se quedan más de lo debido pegados en la cuna de papá? Porque después también esto pasa en otras cosas de la casa, ¿no? También estoy diciendo a personas mayores que después no logran independizarse por lo mismo, porque es más cómodo. Claro. ¿A qué le suena esto, María Augusta? Después voy con la siguiente solución. Tenemos 5.
Bueno, que sí, pues, ¿no? Esto repercute no solamente en en este ejemplo que usted nos acaba de mencionar, Juan Martín, sino en general, en el comportamiento humano, en la relación de pareja, en la relación de trabajo, en todo ámbito donde uno se desenvuelve, porque va generando Así es. dependencias y dependencias, y es por eso que muchas personas se sostienen a pesar de, y a veces ese a pesar de implica hasta violencia. Exactamente, exactamente. Implica violencia, implica soportar cosas que no deberían hacerse. Así Entonces es. empieza con separar de la cuna, empieza con destetar a tiempo, empieza con algunas cosas que le hacen al niño aprender a vestirse solo, aprender a bañarse solo, aprender a ser independiente con las pequeñas cosas, porque después va a ser independiente con las grandes cosas, o a los 40 años le va a pedir ayuda a papá para ir al banco porque no sabe cómo hacer las cosas. Pero también termina con adultos que tal vez se hayan independizado de su casa, pero igual no logran asumir que toda su vida van a tener una falta dentro de su corazón, que no se tiene que llenar. Por eso el ser humano todo el tiempo tiende a más. Esa falta que antes eras uno con mamá, con el cordón umbilical y literalmente eras uno y en algún punto te echaron de casa para hacer lo tuyo. Y ahora tienes que en verdad valorar lo que tienes. Si formaste una nueva familia, si tienes una esposa, hijos o demás, Ujú. valóralo porque es increíble haber logrado eso. Es lo más cercano que vas a tener a llenar esa falta del amor. Así que si sientes soledad allá afuera, si estás escuchando esto y de alguna manera sientes que tienes miedo a la soledad o también problemas de comprometerte con las cosas, tienes que saber qué es esto. De alguna manera hay esa falta, pero hay que madurar y aceptar la castración, aceptar que padre te va a mandar de casa y vas a tener que tú formar tu propio proyecto de vida. Ujú, así es. El Bueno, siguiente, sí, el siguiente diga, punto, ¿cuál sería? la siguiente solución les digo que acepten que esta sociedad está haciendo hacia el goce ilimitado. Más placer, menos dolor. Cada vez que tengo dolor, ibuprofeno encima. Cada vez que quiero hamburguesa o lo que sea, no importa que no sea temporada de piñas, quiero una ahorita y lo quiero ahora. No me gusta lo del celular, paso al siguiente. Redes sociales, hiperconsumismo. Evitar el esfuerzo y hacer que todo te llegue a pie de cama sin tener que generar esfuerzo. Esto les quiero recalcar a las personas. Vivir no es sobrevivir a las cosas, vivir es sentir, sentir dolor y sentir alegría, una montaña rusa de emociones. No tienen que evitar el esfuerzo e intentar estar lo más cómodos en su casa con aire acondicionado, con cosas al pie tal. Tienen que acostumbrarse a que el esfuerzo hace que después te sientas bien contigo mismo porque fabricaste algo, porque le construiste una casa a alguien, porque hiciste un proyecto para cumplir con tu esposa. Ese esfuerzo de vida lo que después te dignifica a ti mismo, no porque sin eso no tengas dignidad, sino que literalmente va a hacer que tu autoestima diga, estas manos son capaces de hacer esto, yo soy capaz de cambiar el mundo si es que me pongo a trabajar. Así que le pregunto, María Augusta, ¿cómo hacemos que las personas hoy en día amen trabajar y no solo quieran trabajar para tener dinero para hacer lo que les guste el fin de semana cuando se retiren, sino que literalmente digan, trabajar es bonito, estoy vivo para eso, para hacer cosas? Ujú. Inculcando valores, pienso yo, Juan Martín, en familia, por ejemplo, educando la voluntad, ¿no? Porque la voluntad es una virtud que le lleva a uno realmente a estas cosas, es decir, hacer las cosas porque uno ama hacer y quiere hacer. Y uno tiene que Sí. decidir, incluso el aprender, el trabajar por uno mismo, porque eso es Muy ya en bien, sí gratificante, pienso yo. muy Eso. bien dicho y le dio al clavo al decir la palabra voluntad. Ujú. ¿Ustedes sabían, amigos oyentes, que la voluntad no es algo con lo que se nace? Si tienes hambre y tiendes hacia la teta, o si es que tienes frío y tiendes hacia el calor, eso es deseo cumplir de una necesidad. Ujú. La voluntad requiere trabajo y esfuerzo de años, Ujú. con ética, con moral, para poder decir, ¿sabes qué? Si es que yo quiero algo, lo puedo conseguir en este mundo, pero tengo que, primero que nada, tener autoestima, Así creer en mí es, mismo, así creer en es. mi trabajo, creer en mi esfuerzo. Después, educarme para saber cómo hacer las cosas de mejor manera. Es un Ujú. montón de trabajo y esfuerzo tener voluntad en la vida. Por lo tanto, ¿qué sentiría si le digo que más del 50% de los pacientes que veo hoy en día no tienen voluntad? Sí, sí, hay una suerte de dificultades cuando no tenemos una voluntad bien establecida y clara, es decir, ¿para qué hago esto? ¿Por qué hago? ¿Por qué quiero? Y todo es el querer ¿Mm? hacer, ¿no? Las cosas por uno Sí, mismo.
Todo Yo esto. le digo que falta la función paterna y antes el padre era el que le decía, tengo que formar carácter. Exacto. Le tengo que formar carácter. Y Mm. eso nos sueña a antaño y nos suena a esa época en la que había patriarcado y machismo. No, no, no. Está bien decir que hay que formar carácter a tus hijos, Por porque tienes que supuesto. formar una voluntad que tenga valores de esta familia y que al mismo tiempo te diga, no me quiero quedar en la casa viendo televisión todo el día, quiero salir y aplicar mi voluntad para ser libre tomando decisiones y haciendo cosas. Bien, queridos amigos, nosotros nos encontramos con el psicólogo Juan Martín Calle, especialista en test de personalidad, depresión y ansiedad. Juan Martín atiende con sesiones virtuales y recuerden que si usted tiene alguna inquietud, una vez concluido el programa, Juan Martín les puede atender de manera gratuita y en vivo como nos ha mencionado. Juan Martín, nos quedan 2 puntos sobre este interesante tema del que estamos hablando, que básicamente es el tema de la función, digamos, de paterna, ¿no? En la familia, que es importante. Así es. Y me gustaría que nos complemente con estos 2 factores que me parecen reales y puntuales. Así es. Para las personas que no sepan, estábamos diciendo la palabra la castración simbólica. Las personas no aceptan la castración simbólica. Y esto es un complejo que en psicología se estudia, así que si es que quieren buscar más información en Internet, que sepan, si ustedes buscan la crisis, el complejo de castración y no aceptarlo, tiene que ver con las personas que no aceptan los límites y no quieren asumir responsabilidades. Por lo tanto, la adolescencia en esta época y esta sociedad que estamos viviendo se extiende y las personas, a ver, la adolescencia no es una edad, no es de los teens, de 13 a los 19, no, no. La adolescencia es una posición subjetiva frente al deseo propio. Por lo tanto, si es que tú amas tu madre, tú amas tu familia, te encantó estar en ese paraíso y no quieres, digamos, de alguna manera morder el fruto prohibido y caer del paraíso del que habla la Biblia. Entonces, las personas quieren quedarse en ese eterno Edén para siempre. Y suena bonito. Todos queremos eso. Todos queremos que nos mimen y estar en la panza de mamá para siempre, porque eso es lo más cómodo del mundo. Y tenemos ahora a las personas solo evitando los esfuerzos y estando cómodos, ¿no es cierto? Pero sí tenemos que entender que esto hace que las personas estén frente a su deseo diciendo no voy a renunciar a esto, no voy a aceptar los límites, no voy a asumir responsabilidades. Y por lo tanto, cualquier adulto, incluso a los 50 años, que de alguna manera no acepte los límites que, por ejemplo, a veces impone el matrimonio, entonces está siendo un adolescente inmaduro. Ahora, los 2 últimos puntos son esto de la extensión de la adolescencia como fenómeno Así es. social. No es que les está sucediendo en sus casas, está sucediendo en todos lados. Por lo tanto, no caigan en culpa como padres si es que esto está pasando. Sus adolescentes están siendo inmaduros y adolescentes más tiempo, pero también tienen que entender que la única manera de cambiar eso es hacer que las personas acepten los límites y asuman responsabilidades. Hay un ejercicio muy interesante que en la escuela, cuando los profesores de niños pequeños, desde 6 años hasta 12 años, el más revoltoso en la escuela, ¿sí? Vieron profesores que siempre entre toda la clase de niños hay uno que es el más revoltoso? Bueno, si agarras a ese niño y le das más responsabilidades, de la nada se empieza a portar bien. En vez de darle castigos, en vez de darle regaños, le agarras a ese niño que es el más malcriado de todos y le dices, ok, tú estás encargado de la mascota de la clase. Y de la nada le pones en una posición de poder y le dices, tú eres el encargado de esto. Y la persona dice, confían en mí, por lo tanto voy a asumir esta responsabilidad para quedar bien ante esas expectativas, porque al fin alguien cree en mí. Al fin alguien me da pie para poder ser alguien, por lo tanto voy a asumir esta responsabilidad. ¿Saben lo que es asumir la responsabilidad de irse de casa, dejar de ser un adolescente y hacerse un adulto, adulto propiamente dicho? Yo le estaba diciendo que mi abuela a los 14 años estaba dispuesta a casarse en contra de su familia y tener 10 hijos. Y lo hizo por la iglesia y después con aprobación de todos, pero estaba dispuesta a todo. Hoy en día las personas no tienen por qué lanzarse y creer en nadie. No creen en sus políticos, no creen en sus padres, no creen en la ley, no tienen fe en esto. También el otro punto es la falta de los ideales identificatorios. En un mundo así, ¿en qué te vas a identificar? ¿Quieres portar la bandera de Ecuador o de algún país
a muerte? ¿Darías tu vida por eso? ¿Con qué te comprometes a muerte en verdadmente? Porque también tenemos ahora los valores de la sociedad ya no son los que eran antes. Ahora es la sociedad del individualismo. Si puedes tener tu propio coche, tu propio departamento, tu propio perro, tu propio todo, intenta tener todo, tu propio todo, lejos de tu familia, en un lugar en el que sea individual para ti. Y las personas cada vez son más individualistas. Aunque compartan amigos en línea con los juegos, están solos en casa viendo tele. También está la precariedad laboral y la incertidumbre que genera toda la sociedad con este tipo de valores de individualismo, antes por lo menos precariedad laboral, me refiero a que antes, incluso si es que eras un peón de obra, terminabas la obra y veías el edificio y decías, wow, yo ayudé a construir eso. Por lo menos yo creo en que mis amigos y la compañía para la que yo trabajo sí construye y creamos cosas para que cambie la sociedad. En cambio ahora tenemos miles de personas trabajando para un call center en el que solo reciben quejas todo el día, una paga mísera, y después no dicen, ay, qué bestia, yo daría mi vida por Movistar o por esta compañía en la que estoy yo trabajando justo ahorita. Las personas no se ponen la camiseta, no quieren morir por ello. Entonces, por un lado, es esto de que la sociedad ya no tienes por qué salir, ya no tienes por qué asumir responsabilidades. Los chicos quieren intentar tener las menos responsabilidades posible, hacer el menor esfuerzo posible y tener todo servido en bandeja de plata. ¿Por qué? Porque justamente no aceptaron la castración, los límites. Juan Martín, y para esto, ¿qué necesitamos trabajar o cuál sería una estrategia, si es que cabe el término, para mejorar esta situación? Porque pienso que debemos trabajar primero internamente en la familia, ¿no? Para luego dar como fruto estos hijos a la sociedad. Sí, muy bien. A ver, primero que nada, no hagamos esto de criar a los niños para que sean hipersensibles, para que les vamos a proteger y sobreproteger de todo, o también ser hiper exigentes y quiero que tengas 3 masterados y quiero que tengas esto y quiero que en todo hacer lo que las expectativas sirven, porque la persona no va a separarse y asumir que siempre va a estar en falta y poder ser un sujeto independiente. ¿Por qué? Porque siempre va a estar a las expectativas de lo que dice mamá, de lo que dice papá, sobreprotegidos por esta forma de ser. Y como le decía, el límite de sacarle al bebé de la cuna del cuarto de papá y mamá y ponerle en otro cuarto, tiene que ver con esto de no sobreproteger. Si tu hijo hasta esta edad todavía no sabe vestirse solo, amarrarse los zapatos, bañarse, hacer las cosas, ¿por qué crees que es? ¿Es porque hay pobrecito que es sensible que es? Porque yo en el consultorio he escuchado personas que hasta a los 8 años les ponían a cuidar de sus 3 hermanos menores, y esto algunas personas de la radio me entenderán, que tienen que usar el cuchillo a los 8 años, que tienen que hacer las cosas bien. Hay niños soldados alrededor del mundo que a los 12, 14 años tienen una escopeta en mano y pueden hacer todo. Y ustedes, padres, a sus niños a los 13 años ni siquiera le dejan cortar la fruta en la mesa porque no confían en el que no se vuelve un dedo. Estamos haciendo una sociedad en general hipersensible y tiene muchas consecuencias, como por ejemplo niños que intentan evitar el esfuerzo y que les ayuden en todo, porque es cómodo, porque es bonito. No hay esa amenaza, entonces han perdido la fe en las autoridades e incluso piensen en la religión católica. Muchísimas personas dicen que tienen fe en Jesús, que tienen fe en la Virgen María, pero que no tanto en Dios Padre. Ese que sonaba terrible en el Antiguo Testamento y ponía unos límites súper tajantes. Ahora nos suena a mala prensa, mejor solo hablemos de las bienaventuranzas en el Nuevo Testamento. También tenemos que hablar de que se tenía que poner límites y se tenían que hacer las cosas firmes. Tenemos que tener un balance de los dos, del amor y de los límites por amor igual. Así es. Sabe que me hizo recordar alguna vez a un teólogo que entrevisté y yo le decía, ¿no?, que muchas jóvenes les molesta cuando les dicen que Dios les castiga, utilizan este término o utilizaban este término, y me respondió lo siguiente, me dijo, claro que Él lo hace, ¿y sabes por qué? Me dice, porque Él es un buen padre que como un padre humano disciplina a sus hijos de mejor manera.
pero no es que a propósito va a buscar el daño y va, yo qué sé, va a haber derramamiento de sangre y muchas otras cosas, sino que todo lo que es consecuencia de una norma que tú no cumpliste va a ser algo fuerte, porque la idea es formarte, ¿no? Formarte y que seas cada vez mucho más preparado, ¿no? Para estar entre la gente, en la sociedad y el mundo. Y me dejó realmente pensando esto que me contestó este chico. Y fíjese lo que usted nos dice, Juan Martín. En realidad necesitamos de ese accionar en la familia y poner, como usted dice, límites, porque de otra manera los chicos se pierden peor, ¿no? Y muchos están ávidos de esto, aunque no lo digan. Entonces, creo que como padres no deben tener ese miedo a empezar a poner, si es que no se han puesto límites, y darse la oportunidad, ¿no? De retomar las cosas como es debido por el bien de todos, creo yo. Juan Martín, le comento que estamos ya sobre el tiempo, ha sido un estupendo tema, me ha encantado. Nos han enfocado, pero de manera muy clara en nuestra misión. Entonces, le agradezco muchísimo por eso. Tenemos por acá, me parece, unas inquietudes. Voy a dar lectura y dice lo siguiente. Encantado. Déjeme revisarle que no me está, parece que no me entró bien el mensaje. Está bien, si quiere usted sígale buscando mientras yo termino de decir nada más que Claro que sí. también los chicos y las personas ahora en el consultorio se ve más claramente porque ahora me dicen, a ver, ¿cómo puedo hacer un adolescente que no sea malcriado, que sí acepte los límites, que sí acepte la castración, acepte los límites, acepte la ley y quiera asumir responsabilidades? Tiene que ver con algunas cosas. La ansiedad de la separación, por ejemplo, los niños que les dejas en el jardín de infantes y no se sueltan de la mamá y lloran y lloran y lloran, tiene que ver con esto. Claro. El destetar a tiempo al bebé tiene que ver con esto. El moverle de la cuna al niño tiene que ver con esto. El enseñarle a hacer las cosas independiente y solito y que no va a estar vestido y amarrado a los zapatos hasta el fin, porque también las personas después tienen miedo a la separación. Claro. Miedo a la separación tiene que ver, claro, con esa falta de decir, si me voy de casa me voy a quedar solito, pero por otro lado, la angustia y aceptar la propia mortalidad. Al igual que es gratis suscribirse, la primera sesión de terapia psicológica es gratuita en nuestro consultorio que ya atiende a diferentes lugares del mundo por videollamadas, así que llama ya, te espero.